Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Enigmas ocultos. Misterios del universo. Leyendas espeluznantes. ¿Te atreves a descubrirlo? Todo esto y mucho más en Misterioso Universo en la Red, presentado por Víctor Pérez. Encuéntralo cada semana en tu plataforma de podcast favorita. ¿Estás preparado? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido una semana más a Misterioso Universo en la Red. En el programa de hoy nos adentraremos en la Edad Media, donde los piratas dominaban el mar y hacían todo tipo de actos inhumanos. Junto a nuestro invitado Javier Martínez Pina y su libro titulado Eso no estaba en mi libro de historia de la piratería, atravesaremos los 7 mares y viajaremos por la historia más desconocida de los piratas entre corsarios, bucaneros y filibusteros. Conoceremos las atrocidades cometidas por estos monstruos que hicieron del asesinato, la tortura y demás actividades inhumanas su forma de vida. Intentaremos encontrar los tesoros ocultos de los piratas como los del Capitán Kidd, la Isla del Roble o la del Coco. Nada es como parece, pero ¿estás preparado o preparada para esta aventura? No te despegues porque los piratas cobran vida y solo aquí en Misterioso Universo en la Red. En las noticias del misterio de Javier veremos el sorprendente fenómeno cósmico de las tormentas geomagnéticas que podrían poner además en jaque las redes de comunicaciones. También conoceremos un movimiento que explica el origen del ser humano a través de la ingeniería genética y su relación con los extraterrestres. Esto, más que un movimiento, es un credo capaz de explicar lo que muchos científicos niegan. Javier también nos hablará del primer gran evento de la industria automotriz de Europa en 2 años, y es un intento de revertir la disminución de la asistencia por parte de los espectadores y poder adaptarse a las nuevas tecnologías. Esto se llama International Motor Show Germany y será un evento donde la innovación y la adrenalina convergen en un solo lugar porque la inteligencia artificial es el futuro. Y para terminar con el programa, nuestra amiga Verónica Cano nos hablará sobre el caso de Cindy James, quien fue víctima de acoso por parte de una persona misteriosa, dijéramos. Todos creían que no existía, pues no había ninguna prueba de que alguien estuviera hostigándola. Solo se reflejaba en el rostro de Cindy desesperación, angustia e incluso depresión hasta el punto de volverse casi loca. Sin embargo, lo extraño fue que desapareció al dirigirse a un centro comercial y su cadáver fue encontrado en un terreno aledaño a una casa abandonada. Ponte cómodo y súbele el volumen a tus auriculares. Empezamos a escudriñar nuestro mundo y todos los misterios del universo. Quédate, que aquí comienza esta gran aventura. Esto es Misterioso Universo en la Red. La historia de la piratería es casi tan antigua como la historia de la humanidad. Cuando algunos seres humanos se dieron cuenta de que se podía viajar a través del mar, estos los llamaron navegantes.
Sin embargo, cuando otras personas se dieron cuenta de que podían asaltar a esos navegantes, es cuando se creó la piratería. Desde entonces, las playas y los mares de muchas partes del mundo comenzaron a poblarse de esos personajes que amaban el peligro y odiaban el trabajo y ambicionaban las riquezas que poseían los demás. Nuestro invitado de hoy ha escrito un libro de la editorial Almuzara titulado Eso no estaba en mi libro de historia de la piratería, y su autor es Javier Martínez Pina. Hola Javier, y encantado de tenerte nuevamente por el programa. Muchas gracias, Víctor. Un placer estar en tu programa. Muy bien, bueno, pues eres profesor de historia, escritor, investigador, colaboras en principales revistas como Muy Historia, Historia de la Guerra, Vive la Historia, Clio, Año Cero, y sobre todo quiero destacar una más en la cual eres uno de los fundadores y es la más nueva de todas las que acabo de mencionar, Laus Hispaniae. Dime, Javier, ¿qué tipo de publicaciones hacéis en esta última revista que menciono? Pero Laus Hispaniae es un proyecto que en un principio surgió por el interés que teníamos de divulgar la historia de España. Era un proyecto muy sencillo en un principio, ¿no? Lo que pasó es que conforme fue pasando el tiempo se fueron apuntando a Laus Hispaniae una serie de autores de gran renombre, como pueden ser Pedro Fernández Barbadillo, Pedro Insúa, José Crespo Francés, y al final es una revista de divulgación histórica en la que damos una visión positiva de lo que es la historia de España, ¿no? Tratamos de resaltar las grandes aportaciones que creemos que hemos hecho al saber universal, todas las cosas buenas que hemos aportado, que son más que las malas. Muy bien, bueno, pues en la anterior visita que nos hiciste en el programa hablamos de la muerte y religión dentro del mundo antiguo. Has escrito también sobre la Edad Media o sobre la inmortalidad también en el Antiguo Egipto. Y en esta ocasión has elegido a los piratas. ¿Qué te llevó a ello, Javier? Bueno, la intención del libro de Eso no estaba en mi libro de historia de la piratería es tratar de desmitificar, digamos, el mundo de la piratería. Creo que todos somos conscientes, ¿no? Que desde hace muchísimo tiempo se nos ha transmitido una imagen de los piratas como una serie de héroes de capa y espada, ¿no? Como buscadores de la libertad, incluso de principios democráticos al participar en la elección del capitán o en el destino donde iban a efectuar, ¿no? Ese tipo de ataques contra poblaciones costeras y contra barcos, especialmente de la monarquía hispánica. Pero yo en el libro lo que trato de demostrar es que esta visión que hemos tenido de los piratas no es real, no es errónea, ¿no? Ya que en la mayor parte de las ocasiones los piratas eran unos seres totalmente sanguinarios que hicieron de la tortura, de la muerte y la violación su forma de vida más característica. Efectivamente, nada tiene que ver con el famoso pirata Jack Sparrow de las películas de Disney, ni nada por el estilo. Y hoy vamos a verlo aquí en Misterioso Universo La Red. Bueno, pues Javier, ¿cuándo y cómo surgen los primeros piratas en la historia? Posiblemente tengamos la concepción de que la piratería aparece en la época clásica, ¿no? Durante los siglos XVI al XVIII, en la zona de la América española, pero eso no es así, ¿no? Hoy en día sabemos que la piratería es tan antigua como el comercio marítimo, ¿no? De hecho, los primeros testimonios que tenemos sobre la existencia de actividades piráticas los podemos situar más o menos en torno al año 1000 a.C., cuando los primeros piratas procedentes del Egeo asaltaban los barcos que llegaban desde Fenicia, ¿no? Y se dirigían pues por todo el Mediterráneo, incluso hasta la lejana Tartesos, y cuando pasaban por el mar Egeo, estos primeros piratas asaltaban los barcos para conseguir un botín, pero también para conseguir marineros y venderlos en los mercados de esclavos, ¿no? Que tendremos ocasión de ver que estas son las dos grandes motivaciones de la piratería a lo largo de la historia: conseguir un botín, conseguir también cautivos para venderlos en los mercados de esclavos, y esto lo tendremos que unir, por supuesto, también la captura de personajes importantes para pedir por ellos un suculento rescate, ¿no? Como ocurrió con Julio César cuando fue capturado por los piratas cilicios.
Y fue ese acto exactamente el que obligó, o el que quizás tomó la decisión Roma más bien de acabar con la piratería en el mar Mediterráneo en aquel entonces, o intentar hacerlo. No creo que fuese así. Es que tenemos que tener en cuenta que la piratería solo se sustenta cuando hay detrás un Estado que favorece ese tipo de actividades, ¿no? Es verdad que durante mucho tiempo los piratas del Mediterráneo entorpecieron las rutas comerciales del Mediterráneo y por lo tanto afectaron a Roma. Pero también es verdad que los patricios, fíjate qué curioso, ¿no? Se sirvieron de esa piratería para tener disponibles esclavos, como hemos comentado anteriormente, y poder comprarlos en los mercados esclavistas, esa mano de obra servil, para emplearla en los grandes latifundios. No tenemos que olvidar que Roma tenía una economía de base esclavista, por supuesto, ¿no? Lo que pasó es que ya en el siglo I a.C., cuando Roma amplía su imperio por el Mediterráneo oriental, ya es cierto que la proliferación de piratas, sobre todo cilicios en la zona, entorpecía ya decisivamente, ¿no?, esas rutas comerciales, y por eso dieron el paso y mandaron a Pompeyo Magno la creación de una armada muy potente que al final logró barrer el Mediterráneo de piratas. Javier, ¿cómo era el día a día de un pirata? ¿Qué dedicaba su tiempo libre cuando no estaba haciendo de las suyas? Bueno, o sea, los piratas, eso sí que en parte los testimonios que tenemos, especialmente de Schemmelin. Schemmelin era un bucanero que sirvió durante varios años a las órdenes de los principales piratas de la época, como pudieron ser Henry Morgan y el Olonés. Y bueno, cuando llegó a Europa escribió un libro en el que relataba las formas de vida de estos piratas, ¿no? Nos explica cómo vestían, cómo comían, su afición al juego y también, por supuesto, pues ese carácter violento, esos actos tan atroces, ¿no?, que llevaron a cabo en los barcos y en las poblaciones costeras de la América española. Podemos ir viendo, si quieres, paso a paso esas formas de vida. Pues adelante, porque algunos de los piratas más sanguinarios, me dejaron con la boca abierta, por no decir otra palabra, ¿no? Porque hacían cada atrocidad, es decir, utilizaban a personas de color para hacer, para practicar disparos los propios piratas. Sí. Ese fue en concreto Roque el brasiliano. Después de capturar un barco mercante, mandó él mismo decapitó a todos los tripulantes y se dejó para el final a un hombre de color que lo utilizaron para que sus hombres pudiesen practicar el tiro, ¿no? Bueno, cosas totalmente brutales, ¿no? O el Olonés era famoso por torturar de forma brutal a los españoles para que estos pudiesen confesar, pues eso, la ubicación de tesoros que solo existían en su imaginación. Él era especialista en descuartizar a los vecinos de las ciudades españolas, ¿no? Incluso sabemos de una vez, nos lo cuenta Schemmelin, que a uno de estos vecinos le abrió el pecho, le sacó el corazón, lo mordió para atemorizar al resto de los vecinos y que dijesen pues dónde se escondían las monedas o las joyas, ¿no? O otro como Henry Morgan, le daba por apretar la cabeza de sus víctimas con unas cuerdas para que por la presión le saliesen los ojos de las cuencas oculares, ¿no? Cosas de ese tipo es un ejemplo, ¿no? Pero te podría decir muchísimas más. Incluso, Víctor, Francis Drake, el famoso corsario a las órdenes de la reina Isabel I de Inglaterra, la reina estéril o la reina virgen, no le temblaba el pulso a la hora de cargarse a todos los enfermos que no habían podido huir de un pueblo español. Incluso es de resaltar, ¿no? Incluso en época de paz, ¿no?, cuando Inglaterra y España no mediaba una declaración de guerra entre ambos países, ¿no? Pues mira, ya que mencionas a Henry Morgan, me parece, ¿no?, increíble. Luego tendrás obviamente su explicación de este personaje, ¿no?, la cantidad de atrocidades, como bien has dicho, que ha venido haciendo a lo largo de la historia, pero resulta que él estaba respaldado, ¿no?, por un país, ya que tenía licencia para hacer lo que quisiera, porque trabajaba para ese país, al servicio de ese país. ¿Cómo es posible que un pirata le den ese permiso, por decirlo así, o hagan más bien la vista gorda
a cambio de beneficiar obviamente a su país. Este es uno de los motivos por el que los principales historiadores del mundo de la piratería pues han creído ver ese proceso de blanqueamiento de la piratería por parte de Inglaterra, ¿no? Porque la verdad es que la actuación que tuvieron durante estos siglos fue tremenda, ¿no? Bueno, se habla de Henry Morgan, pero lo mismo podemos decir de Francis Drake, ¿no? Francis Drake, además de... Estamos desmitificando un poco el mundo de la piratería, lo hemos dicho al principio, esa imagen que has dicho, ¿no? De los piratas del Caribe, del Capitán Sparrow, un espadachín que con su sable era capaz de, casi por él solo, de derrotar un barco español. Eso es totalmente mentira, ¿no? La mayor parte de los piratas atacaban barcos que estaban totalmente desarmados, mercantes, y pequeñas localidades que no tenían guarnición. Todo lo contrario, cuando veían un barco de guerra español solían salir con el rabo entre las piernas, ¿no? Y Drake fue uno de ellos. Drake hizo matanzas, y lo hemos comentado antes, incluso en tiempos de paz. ¿Por qué? Bueno, pues posiblemente porque Isabel I, a principios del siglo XVI, aún no tenía la fuerza suficiente como para derrotar a la gran potencia hegemónica del momento que era España, ¿no? Y por eso recurrió a estos personajes siniestros, ¿no? Drake, y posteriormente, más tarde, Henry Morgan, lo mismo, ¿no? Incluso cuando llegaron a Inglaterra, después de saberse todo lo que habían llevado a cabo, fueron ennoblecidos y elevados a la categoría de héroes. Nos has mencionado también antes que este tipo de piratas llevaron a cabo torturas para intentar sonsacar a las personas donde podían estar enterrados o escondidos en cuevas determinados tesoros. ¿Realmente existían tantos tesoros ocultos repletos de monedas y piezas, Javier? Hay mucho de leyenda, pero también hay algo de realidad. Esto podríamos ubicarlo más en los momentos finales de la piratería americana, y te voy a decir por qué. La mayor parte de estos 3 siglos, casi 3 siglos que dura la piratería americana, cuando un pirata, cuando un corsario, un bucanero o un filibustero conseguía un botín, lo que solía hacer es llevárselo a Port Royal o a la Tortuga, y ahí pues eso se lo fundían prácticamente en cuestión de días en las tabernas o en los prostíbulos de la ciudad. ¿Qué pasó? Lo que hemos dicho al principio con Roma es que es lo mismo, ¿no? La piratería solo podía existir con el apoyo de Inglaterra, de Francia y Holanda. ¿Pero qué pasó a finales del siglo XVII? Pues que estos países, rivales de España, Inglaterra, Francia y Holanda, empezaron a tener colonias en la zona del Caribe, y por lo tanto ya no les interesaba la piratería. Por lo tanto, lo que hicieron estos países fue cerrar esas madrigueras piratas, esas bases que utilizaban los piratas para abastecerse y para gastarse lo que habían podido robar, y condenaron pues, a los últimos piratas como el Capitán Kidd, como Barba Negra, pues a sobrevivir en el interior de sus barcos hasta que uno fueron cazados poco a poco, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues como no podían gastarse parte de ese botín, muchos de ellos enterraron ese oro en pequeñas islas desiertas para poder disfrutar de ese botín cuando las circunstancias fuesen más propicias. Lo que pasó es que en la mayor parte de las ocasiones esos piratas pues terminaron con una soga alrededor del cuello, ¿no? Yo en el libro, en eso no estaba en mi libro de historia de la piratería, estudio sobre todo dos tesoros que sí que tienen buenas perspectivas, ¿no? A la hora de imaginarnos la existencia de un tesoro pirata, que son el tesoro del Capitán Kidd y el tesoro, ¿no? de la isla del Coco. Luego también, Javier, hay otro tesoro que mencionas en tu libro, que está teóricamente ubicado en la isla de Rope Island, no la isla del Roble, ¿no? Allí debe de haber escondido algo bastante gordo, porque quien escondió o lo que fuese allí se tomó un enorme esfuerzo y llevó un enorme trabajo de ingeniería a cabo, porque en cada piso que excavan, según cuentan, se convierte en un reto aún más difícil que el anterior. Sí, esa es la isla del Roble, más concretamente, sí, es cierto, ¿no? Lo que pasa es que ese tesoro yo también lo trato, pero el carácter es más legendario. Incluso la historia no está documentada históricamente y periodísticamente hasta los momentos finales ya, y por lo tanto hay mucha gente que ha llegado a poner en duda, ¿no? Incluso
es esa historia de esos 3 chicos que en un principio encontraron debajo de un gran roble en la costa noroccidental del Canadá, nororiental, perdón, del Canadá, un agujero que estuvieron excavando, el pozo del dinero, ¿no? Es una historia como mucho más legendaria, ¿no? Ya te digo, no tenemos constatación histórica de la mayor parte de los hechos que se relacionan con este tesoro, ¿no? Con este tesoro perdido. De hecho, incluso, Víctor, te diría que para adornar más aún esta historia se ha llegado a hablar incluso de apariciones fantasmales, incluso, ¿no?, de auténticas locuras, como que en esa isla del roble podría estar escondida, bueno, ni más ni menos que el Arca de la Alianza o el Santo Grial, para que te hagas una idea. Javier, ¿es lo mismo ser un corsario que un pirata? Pues es difícil de distinguir entre uno y otro, pero en un principio no es lo mismo. Un pirata es una persona que roba por cuenta propia. Le da igual la bandera del barco que se le ponga por delante. Lo que pasa es que en la mayor parte de las ocasiones eran españoles, porque en América operaban evidentemente, sobre todo en territorio español, ¿no? El corsario es distinto. El corsario, como hemos comentado antes de Henry, de Sir Francis Drake o de Walter Raleigh o de John Hawkins, son hombres de mar que firman un contrato con un estado, bueno, un estado o con una compañía comercial, incluso en los momentos finales de la piratería, pero digamos, no especialmente al principio con un estado, especialmente con Isabel I, los perros de mar, y mediante esa patente de corso estaban autorizados para atacar barcos enemigos. Lo que pasaba es que la experiencia nos dice que esos corsarios se saltaban lo estipulado en la patente de corso cuando más les convenía. Hemos comentado antes que Francis Drake, la mayor parte de las acciones que protagonizó las llevó a cabo cuando España e Inglaterra estaban en paz. Y esta actuación, evidentemente, a la reina inglesa no le importó, todo lo contrario, lo hemos dicho antes. Cuando llegó a Londres fue convertido en héroe, ¿no?, y convertido en una persona importante dentro de la aristocracia inglesa. Otro de los piratas que también mencionas en tu libro, y no es para menos porque merece mención, es Jeremy Barbarroja. ¿Quién fue este pirata? Sí, momentos finales de la piratería, lo hemos comentado, es un hombre que, para que te hagas una idea, para atemorizar a todos aquellos que tuviesen la insana intención de capturarle en el mar abierto, era un hombre que se encendía mechitas incluso entre la barba y en el pelo, pues para provocar más temor, ¿no?, entre sus contrincantes, ¿no? Un pirata, ¿no?, que como hemos comentado antes, se vio obligado a sobrevivir en el interior de esos grandes barcos artillados, ¿no?, sin poder acceder a esas guaridas piratas que habían podido servir de cobijo a los anteriores piratas, ¿no? Y bueno, junto con Barba Negra, o con el Capitán Kidd, podemos decir que representan, pues eso, la última generación exitosa, ¿no?, del mundo de la piratería. Uno de los elementos que lleva un barco y que lo distingue de ser o no un pirata es su bandera negra. ¿Por qué incluían en ellas calaveras, huesos, corazones sangrando o incluso sables cruzados, Javier? La bandera pirata, todos solemos creer que esas banderas negras adornaban los barcos a lo largo de toda la historia de la piratería, pero es que esas banderas negras con esos corazones sangrantes, con esas calaveras, con esas tibias, esas espadas cruzadas, son típicas únicamente del final de la piratería, por lo que estamos diciendo, ¿no? Esos piratas se tienen que recluir en barcos cada vez más grandes con ese tipo de banderas y sobrevivir en el mar porque no tenían otro sitio donde recalar, ¿no? Y bueno, y entre las banderas, entre las Calico Jack más importantes, estaba precisamente la de Calico Jack, es un pirata, ¿no?, también, que está relacionado con 2 mujeres piratas como fueron Annie Bonny y Mary Red, ¿no?
también porque siempre se ha pensado, ¿no?, que la piratería es una cosa de hombres, ¿no?, pero también hubo algunas mujeres, ¿no?, dentro de este mundo. Esa es la siguiente pregunta que te tenía preparada. Entonces, ¿qué tipo de mujeres podemos encontrar dentro de este mundo de la piratería? Como bien dices, un mundo dominado exclusivamente por hombres. Sí, bueno, mujeres había, no muchas, ¿no? Lo hemos estado comentando, ¿no? Las más famosas son Mary Red y Annie Bonny, que tuvieron un affair, ¿no?, con otro pirata. Bueno, se dice que tuvieron un affair con un pirata que fue Calico Jack. Y bueno, sí, la verdad es que parece más típico de una película de Hollywood, pero que realmente es así, ¿no? Eran mujeres que incluso se llegaron a vestir de hombres para poder navegar en esos barcos, para poder luchar con sus contrincantes, y la verdad es que la biografía de estas mujeres piratas es totalmente apasionante, ¿no? ¿Y estas mujeres, Javier, eran tan crueles, vengativas, incluso sanguinarias como los demás piratas? No creo que hubiese diferencia, ¿no? El mundo de la piratería era violento, y al margen de la nacionalidad de los piratas o del sexo que pudiesen tener, ¿no? Pero sí, vamos, no eran unas mujeres dulces, mucho menos. Vamos, se mezclaban perfectamente con ellos. Sí. Muy bien, bueno, pues en España también recuerdo que teníamos un pirata muy conocido en su época y del cual poseemos bastante documentación y también alguna que otra leyenda. Háblanos de Amaro Pargo. ¿Quién fue este corsario, Javier? Mira, hemos hablado del corso. Siempre se ha pensado que en España no hemos tenido piratas o corsarios porque siempre hemos creído que esto es una actividad innoble, ¿no? Y en parte es verdad, ¿no? Pero también es verdad es que en ciertos momentos de nuestra historia en España se desarrolló el corso, especialmente para defendernos, ¿no?, de los ataques de estos piratas, de estos perros de mar, ¿no?, como se les llamaba, de origen inglés o francés, ¿no? Lo que pasa es que el corso español tiene una naturaleza totalmente distinta al corso del resto de Europa, porque aquí los corsarios españoles tenían un carácter defensivo y para defender la legalidad vigente, ¿no? Y dentro de este corso defensivo, ¿no?, podemos destacar a uno de los grandes personajes, ¿no?, de este mundo de la piratería de los corsarios, como es el canario Amaro Pargo, ¿no?, también con una biografía totalmente alucinante, ¿no?, del que se dice, no parece que sea cierto, ¿no?, que protagonizó un enfrentamiento directo con Barba Negra, y del que se dice también que posiblemente antes de fallecer escondiese en Tenerife un tesoro pirata que aún no se ha descubierto. Incluso puede haber un pequeño mapa pirata que eso es más legendario, que nos lleve también a la ubicación de ese tesoro perdido. Y ya, Javier, para terminar con la entrevista, me gustaría que nos hablases de esa afición que tenían los piratas por el juego, porque prácticamente eran todos, e incluso esa debilidad que tenían por la prostitución. Cuéntanos, Javier. Pues sí, perfectamente. Es que los piratas eran unos grandes aficionados a la bebida, a la comida, a las mujeres y al juego también, ¿no? Y sí, es que Emily nos cuenta pues algunos de las actividades o las actividades que llevaban a cabo para pasar el tiempo, especialmente en alta mar, ¿no? Sí que parece amoldarse a la realidad de esa visión que tenemos de los piratas practicando pulsos, pero para hacerlo más interesante ponían un trozo de metal candente para que el que perdiese pues se llevaba una buena quemadura, ¿no? Otros juegos a los que eran muy aficionados, es que ten en cuenta que la mitad estaban pirados, ¿no?, los piratas, ¿no? Hacían una especie de ruleta rusa en la que se metían pues varios piratas en un cuarto oscuro, y había otro que llevaba una pistola y se dedicaba a pegar tiros indiscriminadamente, ¿no? Y lo que tenían que hacer el resto de los piratas es esquivarlos como podían, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Y además el juego se lo tomaban también muy, muy a pecho, ¿no? Y muy en serio, porque existían normas para que el que hacía trampa pues se aplicaba castigos importantes, ¿no? Desde latigazos hasta el famoso Maroon, que consistía en abandonar al pirata con una pistola, con una bala y una botella de agua en un territorio controlado por los españoles, ¿no?
Y bueno, te he dicho también de la bebida, ¿no? Eran muy aficionados al ron jamaicano, por la alta graduación que tenía de alcohol. También les gustaba mucho la comida, les gustaba mucho, especialmente cuando visitaban esas guaridas piratas, donde sabemos que tomaban auténticas delicatessen, ¿no? Como ceviches, como carnes finas con picantes. Y para ellos el gran problema de la alimentación era cuando tenían que llevar a cabo esos grandes viajes transoceánicos, por lo que la mayor parte de las ocasiones tienen que comer pues carne prácticamente podrida, galletas malolientes y agua en muy malas condiciones, lo que explica la proliferación de todo tipo de enfermedades gastrointestinales. Sin embargo, creo recordar que habían encontrado una solución para todo ese tipo de problemas con el alimento gracias a que se comían las ratas que había en las bodegas. Es verdad, sí. Es que cuando el hambre aprieta, uno se come lo que encuentra, ¿no? Y qué curioso, ¿no? Que conforme fue pasando el tiempo, pues los médicos se dieron cuenta que los que comían ratas era mucho más difícil que esa persona cogiese el escorbuto, ¿no? Porque creo recordar que la rata sintetiza su propia vitamina C y por lo tanto previene la aparición del escorbuto, ¿no? Qué cosa tan curiosa. Yo no sé si sería capaz, ¿eh? Habría que tener mucha hambre, Javier. Yo creo que mucha, yo por lo menos. Sí, no sé si prefiero casi morirme de hambre. Yo por lo menos creo que sí. Pero bueno. Bueno, pues nada, nuestro invitado nos ha venido hoy a hablar de Esto no estaba en mi libro de historia de la piratería de la editorial Almuzara. Su autor es Javier Martínez Pina y en este libro vais a poder encontrar datos mucho más desarrollados de los que hoy nos ha explicado, como por ejemplo el secuestro de César a mano de los piratas, la historia de Álvaro de Bazán, la historia del temido pirata o corsario Drake, el tesoro de los piratas de Monte Cuzzoma y muchas más historias que hemos mencionado aquí y que nos han quedado en el tintero. Javier, formas de contacto y redes sociales donde podamos encontrarte. Sobre todo me muevo, Víctor, por Facebook. Twitter también, pero menos. Por lo tanto, sí, la gente que quiera contactar conmigo, Javier Martínez Pina en Facebook, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues Javier, te doy las gracias y espero verte muy pronto de vuelta por el programa con otro de tus grandes trabajos que vas publicando. Muchas gracias y a tu disposición. Muchísimas gracias, un abrazo. Noticias de Misterioso Universo en la Red con Javier Gil. Bueno, pues ya estamos de vuelta otra semana más con Javier y con esas noticias del misterio tan interesantes que nos trae, o por lo menos para mí sí que son bastante interesantes. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas, bienvenido. Hola, muy buenas, Víctor. Encantado de estar aquí una semana más. Muy bien, bueno, pues nada, ¿qué tal esta semana? ¿Cómo la has tenido? Nada, a tope. Como ya estuvimos hablando la semana anterior, ya sabes que el trabajo ya funciona al 100%, así que ya vuelven a ser todas esas semanas normales y la rutina que no por ser rutina no es mala. No, ni mucho menos, pero como siempre decimos, se puede empeorar y esto sabes que en cuanto llegue Navidades o nos acerquemos más a Navidades, sabes que vuelve a ser otra hecatombe. Sí, sabes, en mi sector, en cuanto ya entremos en noviembre, ya empieza otra vez otra cuesta arriba para meternos en Navidad. Hay que ver qué rápido pasa el tiempo, ya acabamos en verano, como aquel que dice, y en descuidarnos, para mí por lo menos, que Navidad dura 2 meses y medio. Yo ahora mismo ya prácticamente estoy en Navidad. Se me junta Halloween con Navidad. Se me juntan las calabazas con los turrones. Bueno, te agradeceremos el esfuerzo que hagas por seguir manteniendo semana tras semana tu sección que nos traes. Javier, bueno, pues empezamos ya, si quieres, con esas noticias que nos tienes preparadas para hoy. ¿Cuáles serían estas? Sí, mira, vamos a hablar un poco solamente de la IAA Mobility Show, que es un espectáculo de presentación de vehículos, ¿no? Digamos,
una feria en la que presentan muchos tipos de novedades, y voy a hablar de una novedad en concreto, siempre cuando hablamos de todo este tipo de tecnologías del futuro, ¿no?, que vienen, y voy a hablar de una en concreto que me ha llamado mucho la atención de las tantísimas que se presentaron, y voy a comentarla así un poquito por encima, sobre todo haciendo referencia, pues como ya te digo, cuando hablamos a todo este tipo de vehículos futuristas y esas aplicaciones que se van a poner en los coches en un futuro no muy lejano. También te voy a hablar del accidente. Y el accidente es algo que ha pasado en el espacio, que los científicos encuentran que es un poco extraño, y es una diferencia que han encontrado en una enana marrón, que luego explicaré exactamente qué es, pero que tiene a los científicos un poco desconcertados. También te voy a hablar de la tormenta geomagnética de nivel 2 que pasó hace unas pocas semanas en la Tierra, que no suele ser algo muy... Al final es de nivel 2, tampoco es que sea muy alta de nivel, pero como digamos que el Sol daba la cara a la Tierra en ese momento, pues pudo haber ocasionado alguna perturbación en algunas cosas, pero no fue así. Vamos a comentarlo un poquito por encima. Y por último te voy a hablar del movimiento raeliano, que es una noticia que he encontrado de hace unas pocas semanas de algo que ocurrió en Sudamérica, y que al final, indagando un poco en la noticia, me he dado cuenta que no deja de ser, digamos, sí, voy a llamarlo una especie de secta, y me ha llamado un poco la atención porque al final he ido descubriendo de qué va el líder de la secta, ¿no?, a qué se dedican, por decirlo de alguna forma, y quiero comentarlo un poco porque nunca está de más tener cierta información sobre todo este tipo de movimientos. Muy bien, bueno, pues nada, pues háblanos de esta feria de vehículos. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención que has querido traernos al programa hoy? Cuéntanos, Javier. Sí, mira, como ya te comentaba, pues digamos que podría ser el mayor espectáculo de vehículos del mundo, ¿no?, que además se lleva a cabo en años impares, y donde se presentan todas esas novedades en cuanto a vehículos se refiere, y no solamente coches, ¿no?, sino incluso también hay motocicletas e incluso bicicletas, ¿no? Y como siempre, como ya te he dicho, me gusta traer todo este tipo de tecnologías, pues he rescatado de la feria lo nuevo de Mercedes, que además es de lo más futurista que he encontrado, ¿no? Hablando un poco del modelo, ¿no?, o pensando en el presente, ¿no?, ahora mismo para ajustar cada uno de nosotros el climatizador del coche, ¿no? Primero tenemos que saber dónde está ese mando correspondiente, ¿no?, en ese cuadro, buscarlo con la mirada en el salpicadero y obviamente pues estirar la mano y ajustarlo. Pero Mercedes quiere que en el futuro sea suficiente con que pensemos en ello. Se trata de una función, digamos que es realmente futurista, ¿no?, de una plataforma que ellos han llamado Vision AVTR. De momento hay que decir que el sistema requiere que el conductor lleve una extraña o extravagante diadema, ¿no?, llamémoslo así, con una especie de sensores en la cabeza, pero sí que es verdad que es solo cuestión de tiempo, por lo que he podido leer, que Mercedes encuentre otra manera, digamos, menos invasiva de leer esas ondas cerebrales para poner esto en funcionamiento. Ahora mismo el sistema funciona con una combinación de sensores que detectan hacia qué parte del salpicadero estamos mirando y sensores que detectan nuestras ondas cerebrales. Esta plataforma, ¿no?, digamos que requeriría cierto aprendizaje, ¿no?, para adaptarse a cada usuario. Cuando este aprendizaje termina, el coche es capaz de detectar cuando estamos mirando hacia un símbolo en concreto de la consola de los mandos y a la vez estamos pensando en ajustar una función determinada. Entonces lo que hace es modificar la información en la pantalla para facilitar ese acceso del conductor a la función, o directamente lo que hace es activarla o desactivarla. Hay que decir que, aunque suene un poco, digamos, mágico, ¿no?, no es el único truco que tiene en la manga esta visión AVTR de Mercedes, ¿no? El vehículo, que si realmente lo vemos, y la gente lo puede buscar por internet y verá, está inspirado en las películas de Avatar. La verdad es que está muy chulo, tiene una forma deportiva que llama mucho la atención, ¿no? Y tiene unas ruedas que le van a permitir desplazarse de lado. Además, identifica al conductor por su patrón de respiración y es capaz de mostrar información del entorno, como podrían ser los niveles de radiación electromagnética o la radiación ultravioleta. Eso por no mencionar que el habitáculo no tiene volante. Se controla posando la mano sobre la consola que hay en el lugar donde debería estar la palanca de cambios. Y todo tiene el aspecto de una especie de nave espacial, ¿no? Digamos que tiene
si pensamos ahora mismo en un teclado gamer de estos RGB, de estos de muchos colores, pues es muy parecido a eso, ¿no? Además, hay que decir que el coche es completamente eléctrico, tiene 33 microalerones móviles que parecen las escamas de un animal y que además se mueven automáticamente para maximizar esa aerodinámica y además la eficiencia energética. Y como ya te digo, Víctor, si nuestros oyentes quieren echarles un vistazo, hay un vídeo que sirvió de introducción a esa plataforma AVTR durante la presentación, y mientras que en la página web hay una especie de repaso, ¿no?, a algunas de las tecnologías. A juzgar por todas las funciones que se ven, sí que es verdad que tendremos suerte si lo vemos en la carretera algún día de los próximos, yo calculo que por lo menos 20 años. En la próxima noticia nos ibas a hablar de no sé si es una estrella, un asteroide, un planeta, algo pequeño, pero bueno, ahora nos lo aclaras muy bien, al cual le han considerado como el accidente. Cuéntanos, Javier, y acláranos un poquito esta maraña que me acabo de crear en la cabeza. Sí, mira, es el accidente porque realmente es un objeto que ha desconcertado a todos los científicos, porque el brillo que tiene no es el típico que se ha observado en otras enanas marrones envejecidas, que es lo que podría ser, ¿no? Digamos que no son del todo estrellas ni del todo planetas, sino algo entre medio, ¿no? Y parece ser que podría haber más de las que se pensaba en nuestra galaxia. Por lo menos eso es lo que nos cuenta un estudio publicado en la revista científica de Astrophysical Journal, y que se enfoca en esta nueva y enigmática, podríamos decir, enana marrón, a la que han apodado el accidente, sobre todo porque se descubrió por pura casualidad, ¿no? Las enanas marrones, que ya creo que hemos hablado de ellas alguna vez, Víctor, en el programa, pero aún así, digamos que son objetos que son demasiado pequeños para ser estrellas y demasiado grandes para ser considerados planetas, incluso para que te hagas una idea de hasta qué punto son accidentes, llamémoslo así, ¿no? Se les llama estrellas fallidas, ¿no? Pues el estudio señala que este accidente, ¿no?, el accidente podría tener entre 10.000 millones y 13.000 millones de años, lo que la convierte en al menos 2 veces la más antigua que otras enanas marrones que se han descubierto anteriormente. Esto sugiere, pues, que cuando se formó nuestra galaxia era mucho más joven y tenía una composición química diferente. El accidente, que como todos sabemos tienen esos nombres, de hecho conocido formalmente, sería algo así como Wisea J15342.975, y continuaría con por lo menos 7 o 8 números que ni me he apuntado ni me he aprendido. Pero ha sido descubierto por el científico que se llama Dan Caselden, y que, como ya te digo, ha sido pura suerte encontrarlo en esa zona. Además, no se parece mucho a ninguna otra enana marrón encontrada en la galaxia hasta la fecha, y eso también nos lo ha comunicado la NASA. A medida que las enanas marrones envejecen, se enfrían y el brillo cambia, digamos, en diferentes longitudes de onda, de manera similar a la forma en que los metales calientes cambian de color cuando se enfrían, ¿no? Digamos que ese sería el símil. Este accidente irradia una luz débil en algunas longitudes de onda clave, lo que sugiere que son muy frías, pero al mismo tiempo muestra más brillo en otras partes, lo que indica que esas áreas son más cálidas. Sí que es verdad que no es una sorpresa encontrar una enana marrón muy vieja, pero es una sorpresa encontrarla tan cerca de nosotros, ¿no? Digamos que en ese patio trasero galáctico que tenemos tan cerca. Utilizando telescopios terrestres en el observatorio WM Keck en Hawái, los investigadores intentaron observar este accidente con radiaciones infrarrojas adicionales, pero la enana marrón se veía tan sumamente débil que era indetectable, lo que confirma que es muy fría y por lo tanto también muy vieja. Los investigadores también estiman que la velocidad en la que gira es otra prueba de que ha ocupado la galaxia durante muchísimo tiempo, pues ha arrastrado objetos masivos que hacen que aceleren con la gravedad de la misma estrella, ¿no? El accidente se encuentra ahora mismo a unos 50 años luz de la Tierra y gira aproximadamente a 800.000 km por hora, más rápido que todas las demás enanas marrones que se han descubierto a una distancia similar de nuestro planeta, de acuerdo a este último estudio. Además, otra característica del accidente, por lo menos es lo que destaca el estudio, es que contiene niveles bajos de metano, que en comparación con la mayoría de las otras enanas marrones encontradas, digamos que le da
aún más fuerza a ese argumento de que se formó hace más de 10.000 millones de años, ¿no? Cuando la galaxia estaba compuesta casi en su totalidad por hidrógeno y helio y carecía de ese carbono necesario para crear metano. Así que la posibilidad de encontrar este accidente tan cerca del sistema solar podría tratarse de una coincidencia afortunada, por eso se ha llamado el accidente, o lo que puede pasar es que realmente sean más comunes de lo que pensamos, pero todavía no hemos sabido ni dónde mirar ni cómo mirar. Para la tercera noticia nos tenías preparado una tormenta geomagnética en la cual es preocupante, no solamente por el nivel 2, sino porque daba la espalda, quiero recordar, el Sol al planeta, y eso podría ocasionar quizás algún que otro desperfecto o problema, ¿no?, con nosotros en el planeta. Sí, estos últimos días, hace un par de semanas o por ahí, tuvimos esas eyecciones, ¿no?, de masa coronal del Sol. Como ya te he comentado al principio, no sería nada del otro mundo, ¿no?, si no fuera porque esa actividad se produjo en una región que estaba orientada hacia la Tierra, lo que significa que el exceso de viento solar llega a la Tierra en forma de esa tormenta geomagnética, ¿no? El Centro Nacional de Predicción de Climatología de Estados Unidos emitió una alerta de tormenta geomagnética. Ese es el primer paso para ponernos alerta, ¿no? La primera parte de ese frente de viento solar era una G1, una tormenta de nivel G1, y que llegó a la Tierra el día 1 de septiembre. Y el día 2 las condiciones empeoraron hasta el nivel 2. Sí que es verdad que si nos ponemos a rebuscar un poco, el aviso o las noticias, ¿no?, pueden sonar un poco apocalípticas, pero en principio... Para empezar, como ya nos hemos dado cuenta, no hizo falta ni siquiera, a ver, lo digo un poco de broma, ¿no?, pero no hizo falta correr al supermercado para poder comprar comida, ¿no?, o afrontar, digamos, un eventual colapso, ¿no? De eso ya puedo añadir que nos encargamos nosotros mismos, ¿no?, los humanos. El Centro Nacional de Predicción de Climatología de Estados Unidos tiene una escala, me parece que hemos hablado de ella alguna vez en el programa, pero aún así lo voy a recordar. Tiene una escala de 5 niveles de tormenta geomagnética, ¿no? El peor escenario que nos podemos plantear es una tormenta de nivel G5, ¿no?, que tendría el potencial de interferir con estaciones eléctricas en Tierra, afectar a naves espaciales en órbita o incluso a la Estación Espacial Internacional, incluso producir un apagón en todas las telecomunicaciones en la cara del planeta orientada hacia el Sol en ese momento. Las tormentas geomagnéticas de nivel 2 o de G2 son consideradas moderadas, ¿no? Entre sus efectos, pues puede estar, por ejemplo, producir auroras como si fueran auroras boreales visibles mucho más al sur de donde realmente se suelen ver, ¿no? Y en lo que a efectos sobre la tecnología se refiere, pues podría provocar interferencias de radio en algunas latitudes, incluso alterar un poco las trayectorias y los ángulos de algunos satélites, ¿no? A nivel de suelo, es posible que este tipo de tormentas pudieran dañar transformadores eléctricos en determinadas latitudes, sobre todo si se prolongan durante mucho tiempo, ¿no? Por lo demás, cuando hablemos de una tormenta geomagnética de nivel 2, no tenemos absolutamente nada que temer. Las tormentas geomagnéticas, además, están asociadas a ese aumento del viento solar, ¿no? Y este, a su vez, lo que hace es aumentar debido a la aparición de agujeros en la corona solar, lo que popularmente conocemos, ¿no?, como esas manchas solares, ¿no? Es bastante común que estos agujeros, estas manchas solares, provoquen tormentas que irían desde G1, ¿no?, tormentas de nivel 1, a G3. Lo que ocurre es que raramente todo este tipo de tormentas están orientadas hacia la Tierra. Tenemos que pensar, Víctor, como hablamos muchas veces, que somos un blanco muy pequeño en toda la inmensidad del sistema solar. Entonces, se tienen que dar ciertas casualidades para que el Sol esté enfocado hacia nosotros cuando una tormenta geomagnética ocurre. Si echamos mano históricamente, puedo decirte, Víctor, que la tormenta geomagnética solar más potente registrada se remonta al 2 de septiembre de 1859 y que fue llamada, además que fue famoso, el famoso evento Carrington. Hoy en día no tenemos manera de medir directamente la potencia de aquella tormenta, pero sí que es verdad que los reportes de la época hablan de una interrupción completa de los servicios de telégrafo y de que esas auroras, ¿no?, fueron visibles incluso desde México. A día de hoy, obviamente, nuestra tecnología va mucho más allá del telégrafo y es mucho más omnipresente. Se calcula que una tormenta como la del evento Carrington podría ocasionar daños de 2,6 billones
repito, con B, 2,6 billones de dólares solo en Estados Unidos. También hay que decir que, por fortuna, la tecnología hoy en día nos permite monitorizar toda esta actividad solar y predecir la llegada de estos fenómenos con bastante antelación. Pero también tengo que decir que, aun sabiendo cuándo llega, no sé si podríamos hacer algo. Y ahora, para la última noticia, te has reservado una sobre una secta, el movimiento raeliano. ¿Por qué, Javier? ¿Por qué está para el último momento y qué es lo que te ha llamado la atención de todo esto, de esta secta más bien? Sí, mira, para empezar, ¿no? Si tiramos de la primera noticia, ¿no? De la cual ha surgido toda esta noticia, ¿no? Nunca mejor dicho, del movimiento raeliano, ¿no? Nos tenemos que fijar en el que el pasado 22 de agosto, una mujer llamada Rubí Macea Pacheco, de 52 años, era multada por hacer topless en la playa del barrio de Marbella, ¿no? En Cartagena. De acuerdo con la policía metropolitana, la mujer fue hallada mostrando los pechos y después de un llamado de atención se negó a vestirse. Nos puede parecer una noticia sin más, ¿no? O sea, hay gente haciendo topless o nudismo en una playa en la que no se puede, la policía te avisa, te multa y tal. De hecho, incluso se le impuso, tengo la cita exacta de la nota de la multa, ¿no? Realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generan molestia a la comunidad en espacio público, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo público. La mujer, que era oriunda de Sahagún, que es un municipio ubicado en el departamento de Córdoba, hizo una entrevista al portal El Universal y dijo que ella formaba parte del movimiento raeliano internacional que el día 22 de agosto celebraba el día del Go Topless. De acuerdo con los argumentos, ¿no? Así como los hombres tienen permiso para andar sin camisa en zonas públicas, las mujeres también deberían de tenerlo, ¿no? Ella expresó, y cito textualmente, en el movimiento raeliano hay actividades como es esta, que es la del Go Topless, que es ir de la cintura para arriba sin ropa. A los hombres se les ha permitido estar sin camisa, nosotras las mujeres tenemos ese mismo derecho y está en la Constitución colombiana que todos nacemos con los mismos derechos. Entonces, claro, todo esto nos lleva a una pregunta, ¿no? ¿Qué es ese movimiento raeliano, ¿no? Que la mujer comenta, ¿no? Que ella dice que el movimiento raeliano celebra el día 22 de agosto, el día del Go Topless. Pues mira, lo primero que hay que saber es que es una especie de religión, no lo voy a llamar secta todavía, lo voy a llamar religión ovni, que cree que los humanos no están solos en el universo, sino que de hecho fueron creados por extraterrestres provenientes de una civilización mucho más avanzada que la nuestra, llamada Elohim. Según este movimiento, en hebreo, Eloha, que es el singular de Elohim, significa aquellos que vinieron del cielo. Por esta razón, la religión raeliana considera que durante años la palabra fue mal traducida a Dios, ¿no? En ese sentido, de acuerdo con los raelianos, toda la vida sobre la Tierra ha sido creada por los extraterrestres mediante ingeniería genética. De hecho, creen que con la clonación humana y la transferencia mental se puede alcanzar la inmortalidad para los seres humanos. Hay que decir que el movimiento raeliano fue fundado por un francés de nombre Rael, que asegura que cuando tenía 27 años tuvo un encuentro con extraterrestres que lo nombraron su embajador de la Tierra. Además, me he encontrado con algunas curiosidades, ¿no? En esta religión ovni, o si queréis ya podemos pasar a llamarlo secta, ¿no? El credo raeliano cree en la rehabilitación de la esvástica, del símbolo de la esvástica. Según ellos, ese famoso símbolo nazi lo que hicieron fue usurpado por los alemanes, ya que en realidad es un símbolo de paz y armonía. La secta, que es considerada peligrosa en países como Francia, tiene otras ideas para muchos que son consideradas absurdas, ¿no? El esclavismo robot, la abolición del dinero y la libre sexualidad. Al sistema político que establezca estos tres pilares que ellos han llamado geniocracia, el gobierno de los genios, y al sistema económico en el que se sustenta, que ellos han llamado paraísmo. Por otro lado, de acuerdo a lo que dijo esta persona, ¿no? A una entrevista, o digamos más bien una conversación que mantuvo con alguien del periódico El País, ¿no? sobre esa libre sexualidad, esta religión tiene algo que llaman meditación sensual.
Y esto lo que permite es al ser humano descubrir una sexualidad percibida a través de todos los sentidos que tenemos para poder experimentar un orgasmo cósmico, infinito y absoluto. Después de todo esto que te he contado, podemos pensar, bueno, ¿y qué tiene que ver el topless con todo esto? Pues mira, supuestamente la filosofía de los raelianos se basa en la defensa de la igualdad de género, que está muy bien, ¿no? Pero lo que pasa es que a lo mejor estos movimientos sectarios no son el camino, ¿no? Por esta razón, Rael, que es el líder espiritual del movimiento, como ya te he comentado antes, creó una página a la que se podía acceder, que era gotopless.org, y que era una organización cuya única misión era luchar por el derecho de las mujeres a aparecer en topless en público. De acuerdo con la página web, si echáramos un vistazo, pues dice: somos una organización con sede en los Estados Unidos, fundada en 2007 por el líder espiritual Rael, y afirmamos que las mujeres tienen el mismo derecho constitucional que los hombres y que tienen derecho a ir con el torso desnudo en público. Por esta razón, todos los años se organiza ese llamado Topless Day, el día en que las mujeres marchan mostrando los pechos, ¿no? De hecho, incluso hay algunas palabras de este Rael, ¿no? Que, como ya te he dicho, es el fundador, es el líder espiritual del movimiento raeliano y el fundador del Go Topless, que él dice que mientras que los hombres puedan estar en topless en público, las mujeres deberían tener el mismo derecho constitucional. De lo contrario, los hombres deberían usar algo para esconder sus pechos. Sin embargo, según le dijo un escritor francés, y que es un fuerte opositor de esta secta, ¿no? A Rael, ¿no? Que se llama Roger Gonnet, y que dio una entrevista a Sputnik News, Rael, por lo que ha podido averiguar este escritor francés, no tiene ningún interés en los derechos de la mujer ni en la igualdad de género, sino que por el contrario usa todo esto para su beneficio. Hay que añadir que, como suele pasar en todas las sectas, todo este tipo de líderes espirituales lo que buscan es llenarse el bolsillo o disfrutar de un harén de mujeres, y obviamente los derechos de la mujer le importan un pimiento. Hay que tener cuidado con todo este tipo de líderes espirituales y de elegidos por los extraterrestres para ser su representante en la Tierra, porque lo normal es que lo único que busquen sean aprovecharse de la gente. Hombre, Javier, al fin y al cabo esta mujer está pidiendo lo que realmente es justo, es lógico, ¿no? Si en este caso los hombres pueden ir con el torso desnudo, pues ellas también tienen que tener ese derecho, y obviamente desde aquí le apoyamos que la igualdad entre hombres y mujeres. Pero al margen de esto, con lo que hay que tener mucho cuidado es con el tema de las sectas, como bien dices, pueden ser muy peligrosas, de hecho nos lo han demostrado, hay algunas muy, muy extrañas, ¿no? Donde no entiendo cómo llega la gente, que claro, porque no estoy allí dentro, ¿no? Pero no termino de entender cómo hay gente que vende todas sus posesiones, todo lo que le ha tardado una vida en conseguirlo, lo pierden en cuestión de minutos, porque lo donan a un dios o a algo que le va a salvar. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto. Claro, a lo que me refiero es a eso, obviamente. Bueno, tú y yo creo que todos, y está claro, yo a favor de los derechos de la mujer siempre, y defiendo su derecho de realizar ese topless y todo eso. Yo no quiero que nos cojan por ese lado, porque además no es así. O sea, yo no estoy quejándome porque la mujer hizo topless. Simplemente me estoy refiriendo que, aprovechando, digamos, esa tendencia, ¿no? de que las mujeres están reprimidas, este tío lo que quiere, él realmente no es un fiel defensor de los derechos de la mujer. Lo que él quiere es ganar dinero, llenarse el bolsillo, que todo el mundo se apunte a su página, que le dé su dinero y, por qué no decirlo, tener a disposición a muchísimas mujeres, que al final es lo que suele pasar con estos líderes de sectas. Para nada me quiero referir, ni quiero defenestrar a las mujeres, faltaba más. Yo simplemente digo que hay que tener, como bien has dicho, mucho ojo con todo este tipo de personas, porque además buscan, como buen sectario, ¿no? Como buen líder de secta, esos puntos débiles a los que la gente se puede agarrar, que son muchos y son variopintos. Unos tienen mucho sentido y otros no lo tienen, pero ellos aprovechan y hacen suyos, como, digamos, sacan esa bandera, ¿no? Para defenderlos, pero realmente, como ya te he dicho al principio, no les importa absolutamente nada. O sea, ellos solo lo que quieren es su propio beneficio. Totalmente. Al final es que esta gente, no sé, tiene ese algo, esa carisma, ese liderazgo que no se hace que todo el mundo les siga, que todo el mundo les crea, que nadie cuestione lo que están diciendo.
no sé, tiene que ser algo con lo que se tiene que nacer, no sé, bueno, ejemplos tenemos en la historia, ¿no? Adolf Hitler fue uno de estos líderes, ¿no? Que mira, que con su palabrería y demás, fíjate cómo convencía, apoyándose obviamente con otras cosas, pero el miedo no lo era todo en este caso, ¿sabes? Porque el pueblo alemán lo apoyaba y no le tenía tanto miedo como lo tenía un judío, por ejemplo, ¿no? Y ahí le tienes. O sea que, no sé, está repartido el mundo de gente así con esas cualidades y, jolines, qué mala pata, ¿no? Que al final algunas o muchas de ellas, de esas personas, terminan usándolo, ¿no? Para su propio beneficio, egoístamente. Claro, ahí está, lo que estábamos hablando. Hay muchos líderes de masas que su discurso cala, porque obviamente saben hablar muy bien, saben tocar los puntos que tienen que tocar, y también la gente que escucha pone mucho de su parte porque está esperando a un líder y esa persona dice lo que ellos quieren oír, con lo cual todo se junta ahí, ¿no? Digamos que todo entra en combustión porque uno son la gasolina, el otro es la chispa, y al final es el matrimonio perfecto. Totalmente, de hecho eso lo vemos muy a menudo en la política actualmente, porque se dirigen al pueblo que adecua, ¿no? Al pueblo que odia, por ejemplo, a la gente extranjera en su país. Es que los extranjeros son los malos, son los que traen la delincuencia. Luego estudia las estadísticas y es todo mentira. Pero bueno, que la gente como nos creemos, como estamos hablando con el tema de los líderes, lo que nos cuentan algunos, pues ya está, ni nos molestamos en probarlo, comprobar ese tipo de cosas, ni muchas otras más, pues va para adelante. Y así nos va, Javier, así nos va también. Por eso confiamos en otras personas. Y ese es el gran error y nos va a costar con el tiempo caro. Al menos es lo que yo creo. Pues nada, Javier, siga así y nada, te espero en el próximo programa. Que tengas una buena semana y un fuerte abrazo. Claro que sí, Víctor. Un saludo para ti y todos los oyentes y la semana que viene más. El misterioso caso del que hoy Verónica Cano nos hablará forma parte de esos episodios tenebrosos que surgen cada cierto tiempo para inspirar toda clase de obras literarias y fílmicas. Nuestra protagonista es una joven enfermera que llegó a soportar un terrible acoso durante 7 años a través de cartas anónimas con amenazas espeluznantes. Si te gustó este pequeño adelanto, prepárate para lo que nuestra amiga Verónica te va a contar. Muy buenas noches, compañeros, compañeras, oyentes de Misterioso Universo en la Red. Comenzamos en esta nueva temporada sumándonos al estupendo equipo de colaboradores y lo hacemos para seguir regalándoos historias de rojo y negro. Crímenes resueltos y sin resolver, cercanos o lejanos. Perfiles que os seguirán poniendo los pelos de punta en noches como esta. De hecho, el compañero Víctor me lanzó una propuesta hace apenas unos días y dije, ¿y por qué no estrenar esta nueva temporada con la extraña muerte de Cindy James? Los crímenes sin resolver se acumulan ya no solo en la historia de España, sino también en la de muchos otros países, siendo el que traigo esta noche cuanto menos inquietante, al introducir la presencia de un posible hombre invisible como autor de los hechos. Nuestra protagonista, Cindy James, nace en Canadá en 1944, en el seno de una familia de clase media. Cindy era la mayor de 6 hermanos, una joven bondadosa, amable y rebosante de alegría y de energía. Desde siempre se sintió fascinada por la enfermería, seguramente guiada por ese impulso tan suyo de ayudar a los demás. Finalizó estudios en el año 66 y desarrolló su labor como enfermera con las personas más vulnerables,
entre ellas personas con discapacidad, con enfermedad mental o niños. Su responsabilidad y el amor que le ponía a su trabajo la convirtieron en una enfermera ejemplar y muy querida por todos. El mismo año que comienza a trabajar, conocería para su desgracia a Roy Makepeace, doctor en el mismo hospital. Era 15 años mayor que ella, pero se enamoró perdidamente de este hombre, que a pesar de prometerle una vida llena de amor, no se divorció de su esposa hasta pasado un año de relación. Cindy siempre fue la otra y parece que no le importaba. De hecho, sus padres nunca estuvieron de acuerdo con este futuro matrimonio y no entendían cómo su hija, tan centrada, tan inteligente, había aceptado semejante trato. Cindy y Roy contrajeron matrimonio, pero él jamás dejó de verse con otras muchas mujeres, mientras controlaba y celaba en exceso a la joven mujer que se había buscado. Aún así llevaron una vida ejemplar de cara a la galería, aun después de haberse divorciado, sin razones aparentes. De hecho, en el año 82 deciden poner fin a ese matrimonio, aunque siguen compartiendo celebraciones y eventos públicos durante mucho tiempo después. Algo verdaderamente extraño. No resulta nada raro que con esta relación sentimental tan complicada, tan llena de altibajos, Cindy comenzara a presentar ciertas alteraciones emocionales que se vieron reflejadas en su comportamiento. En realidad, Cindy y Roy solo se veían si Roy quería, no teniendo en cuenta la opinión de la que en su día fue su esposa, lo que digamos fue mermando poco a poco su autoestima y provocando en ella numerosas crisis de ansiedad. De hecho, Cindy comenzó a explotar ante Roy, a sacar toda su ira y a tratarlo con gran violencia, al sentirse una especie de juguete roto en sus manos. Era incapaz de controlar sus impulsos y su frustración. Durante años, Cindy fue hospitalizada en psiquiatría en varias ocasiones por supuestos episodios de autolisis. Por recomendación médica tuvo que poner punto final a esa relación con Roy y romper cualquier tipo de comunicación de la que existía entre ambos. De hecho, Roy llegó a declarar que la que fue su esposa debía padecer algún tipo de desorden de personalidad y que por ese motivo no quería tener ningún tipo de vinculación con ella. Tras esa ruptura definitiva, comenzaría su verdadero calvario, aquel que la condujo directamente hasta su muerte. Todo empezó con unas llamadas telefónicas en tono amenazante. En todas ellas, alguien la sentenciaba de muerte. Es cierto que lo denunció enseguida, pero los 3 meses siguientes fueron todavía peores. Parecía que alguien merodeaba por su jardín, alrededor de su vivienda por las noches. Habían también roto las farolas que iluminaban su casa y hasta le habían cortado la línea telefónica. También recibía mensajes anónimos con recortes de prensa, fotos de cadáveres y paquetes que contenían carne cruda. Sus gatos también fueron apareciendo asesinados, colgados en los árboles de su jardín. En muchas ocasiones, Cindy reveló que alguien se había colado en su casa. Ya no solo habían roto sus ventanas, sino también destripado sus cojines, pero sin llegar a atacarla a ella. El acoso parece que iba de mal en peor y que cada vez ese supuesto acosador se encontraba más cerca de ella. Sin embargo, nunca podían encontrarse pruebas de quién podía ser la persona que estaba atentando contra ella. Ni pruebas, ni huellas, ni nada, lo que empezó a causar cierta desconfianza en los cuerpos policiales. ¿Y si era ella misma la que, bajo algún tipo de brote, organizaba todo cuanto le estaba ocurriendo? Las horas y horas de vigilancia fueron infructuosas, salvo por un pequeño detalle. Una noche descubrieron a Cindy paseando a su perra por la calle a altas horas de la madrugada. Una mujer con tantos miedos no hubiese cometido semejante imprudencia. O quizás sí.
Todas y cada una de estas extrañas vivencias, Cindy las plasmaba en una especie de diario. Sus palabras estaban llenas de miedo y de angustia. No era capaz de entender lo que estaba ocurriendo, ni tampoco el motivo, así que decidió contactar con un detective privado. A pesar de que en un principio Cindy le da algunas indicaciones, pronto comenzaría a callar algunos detalles de importancia, lo que generó cierta desconfianza también en el detective. Aún así, este nuevo personaje que entra en escena se lanza a conocer a la madre de Cindy. Necesitaba confirmar algunos detalles, las dudas esas que le comían por dentro, pues se sentía incapaz de creer que era la propia Cindy la que estaba generando todo este revuelo a su alrededor. Una noche, y tras recibir una llamada de la propia Cindy, el investigador la encuentra tendida en el suelo, inconsciente. Una media negra de nylon rodeaba su cuello y tenía una nota amenazante clavada en su mano con un cuchillo. La nota decía: «Eres una perra muerta». Cuando Cindy despertó en el hospital, solo recordaba que alguien la había pinchado una inyección en el brazo, pero se negaba a dar más detalles. Todos pensaron que aquello había sido también un montaje de los suyos. Los mensajes y llamadas amenazantes nunca cesaron y se prolongaron durante alrededor de 7 años. De hecho, y lo más curioso es que en presencia policial jamás se produciría mensaje o llamada alguna. En cuanto la policía la dejaba sola, todo volvía a empezar, como si alguien intentase burlar la presencia de los agentes o dejar como mentirosa a Cindy. Por largo tiempo, su exmarido fue sospechoso. Es cierto que estuvo investigado, pero jamás mostró una actitud diferente o cercana hacia ella. Todo lo contrario, siempre la trató como una enferma, no quería saber nada de ella, y todo apuntaba a que se trataba de un delirio persecutorio en toda regla. Un delirio repleto de alucinaciones. Esto aumentaba todavía más la ira y la desesperación de Cindy, porque es cierto que tenía una nueva pareja y que era policía de profesión, pero parece que nunca llegó a olvidarse del que fue su primer marido. Cindy cambió de apellido varias veces, también de casa, y hasta pintó su coche de otro color, pero nada de eso funcionó. En una ocasión sufrió un incendio en el sótano de su casa y en otra fue encontrada tendida en una zanja a varios kilómetros del que era su nuevo domicilio. De nuevo llevaba una media de nylon alrededor del cuello y además presentaba claros signos de hipotermia y estaba cubierta de hematomas y cortes. En realidad no recordaba nada del incidente o no quería contarlo. Esto la condujo de vuelta a un hospital psiquiátrico, mientras continuaba escribiendo sus pensamientos en aquel diario tan lleno de dolor y de incidentes. El 25 de mayo de 1989, Cindy James desapareció. Se descubrió su coche aparcado en un centro comercial, con su bolso disperso justo por debajo, como si se hubiese producido un forcejeo. 2 semanas más tarde, Cindy fue encontrada muerta a las afueras de Vancouver, cerca de una casa abandonada y a 1,5 kilómetros de ese centro comercial donde había aparecido el coche. Sus manos y sus pies estaban atados por la espalda y una media negra de nylon volvía a rodear su cuello. Tenía moratones por todas partes y una marca de inyección en el brazo. Sin embargo, ni rastro de jeringuillas en el alrededor. Tampoco aparecieron sus zapatos, pero curiosamente sus pies estaban totalmente limpios. Causa de la muerte: sobredosis de morfina y de otros tóxicos que, a la luz de las pruebas, era muy difícil determinar su motivación real. A fecha actual, el crimen continúa sin resolver, pero ello no implica que durante todos estos años se hayan manejado 2 hipótesis en torno a esta desconcertante historia: el suicidio y el asesinato. Sin embargo, y aunque el suicidio fue la opción contemplada por la policía,
Era verdaderamente complicado, si no imposible, que una persona pudiera atarse de esa manera, inyectarse una dosis letal de tóxicos y deshacerse de la jeringuilla antes de morir. Tal y como se ha indicado, tenía los pies limpios y tampoco portaba zapatos. Cuanto menos inquietante. Si de verdad Cindy James había recreado esos escenarios tan dramáticos en base a una patología mental, su modus operandi fue verdaderamente brillante. Es cierto que Cindy siempre ocultaba información. Tenía esa tendencia y lo justificaba diciendo que tenía miedo de poner en peligro a los suyos. Podría tener sentido, pues la tortura a la que fue sometida era real y tangible, ya fuera creada por ella misma o por un acosador sádico que acabó por cumplir sus amenazas. Es cierto que la investigación policial y forense no estaba tan avanzada en aquel momento, y teniendo en cuenta que el caso en sí mismo duró 7 años, los cuerpos policiales acabaron cansados o con sumo desasosiego al no obtener en ningún momento ninguna prueba concluyente o fehaciente de que aquello que estaba ocurriendo era verdaderamente real. Sin embargo, poco se sabe de si se contrastaron pruebas o se buscaron huellas o simplemente si se llegó a investigar minuciosamente a su entorno más cercano, incluyendo esa nueva pareja o amante que aparece en escena en un momento muy crítico de su vida, como fue esa extraña ruptura matrimonial, y que justo con su aparición parece que comienzan a producirse todas y cada una de esas amenazas y torturas. En definitiva, el enigma de la muerte de Cindy James se mantiene en la actualidad y todas las versiones son igualmente válidas. De hecho, y si verdaderamente tenemos un acosador criminal, debió ser lo suficientemente hábil como para no dejar testigos ni evidencias en 7 años de acción, que tampoco es poco tiempo. Quizás por este motivo se ganó el apodo de hombre invisible. O puede que en realidad ese hombre invisible habitase en el interior de Cindy. La tristeza y el dolor derivados de la decepción vivida en su matrimonio. La sensación de sentirse una más, ninguneada, pisoteada por un hombre, sabiendo además que su familia la había aconsejado. Quizás todas esas emociones negativas la llevaron a crear una realidad paralela en la que ahogar esa necesidad suya tan real, tan intempestiva de atención, de sentir que todos a su alrededor se preocupaban por ella. Es posible que tanto dolor hiciera que brotase en ella algún tipo de trastorno insospechado hasta la fecha, y que convirtió a aquella preciosa joven de futuro prometedor y alma pura en una persona incapaz de encontrar una razón suficiente para vivir o para sobrevivir. O también puede que alguien aprovechara esa debilidad tan suya para eliminarla por algún motivo concreto. Y con esta misteriosa historia me despido por esta noche. Mis queridos oyentes de Misterioso Universo en la Red, ¿qué pensáis que ocurrió con Cindy James? ¿En realidad tenemos un hombre invisible o una patología mental demasiado evidente? Muy buenas y misteriosas noches. Nos escuchamos de nuevo aquí en unas semanas en Misterioso Universo en la Red. Gracias por vuestro tiempo y por vuestro apoyo incondicional. Un fuerte abrazo, amigos. El final del programa se está acercando y espero y deseo que te haya gustado los misterios que hoy te hemos traído. Empezamos montados en una galera y hemos acabado con un misterioso asesino invisible. Te pido una vez más que nos ayudes a llegar a más gente compartiendo nuestro programa con tus amigos y, si no es mucho pedir, a través de tus redes sociales.
Quizás te parezca que eso no pueda tener mucho impacto, pero créeme que con solo ese acto de buena fe nos ayudas bastante. Además, solo te llevará unos pocos minutos. Y si además quieres unirte a las redes sociales del programa, nos vas a poder encontrar en Twitter como @universored, en Facebook como Misterioso Universo en la Red y en Instagram como Misterioso Universo en la Red. Si esto te parece poco, nos puedes mandar un email contándonos lo que quieras, un audio, lo que más desees y que quieras compartir con nosotros a través de misteriosouniversored@gmail.com o a través del WhatsApp del programa 689 80 96 32. Recuerda añadir +34 si te encuentras fuera de España. Te deseo una muy buena semana y nos vemos en el próximo programa. Un fuerte abrazo.